Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más del Principio Divino. Hoy me gustaría compartir con ustedes la caída del hombre. Ah, Gracias por acompañarme, en Ibarra, y voy a encargarme de compartir con ustedes la caída del hombre. Gracias nuevamente. Bueno, como ya había compartido con ustedes al inicio de estos videos, en la introducción compartí con ustedes acerca de que el principio divino constaba de tres partes: el ideal, la caída y la restauración del ideal. En los videos anteriores ya vimos el ideal, de qué consta, qué fue lo que realmente ocurrió, cuál era el ideal de Dios. Y ahora vamos a ver la caída, porque ese ideal no se llevó a cabo. ¿Sí? Ahora vamos a ver la caída. Vamos a enfocarnos en este punto aquí del principio divino, en la segunda parte, en el segundo capítulo, de la caída del hombre. ¿Ok? Es lo que vamos a ir de lleno ahorita. ¿Sí? Eso sería entonces la caída del hombre. Gracias nuevamente por acompañarme y vamos de lleno, ¿sí? Bueno, según la primera parte que hemos visto, el hombre fue creado para experimentar alegría, para sentirse lleno del amor de Dios, para ser el templo de Dios. Cuando observamos la realidad del mundo y aún la realidad en nuestras propias vidas, nos damos cuenta que estamos bastante lejos de esta realidad. La razón de esto es la caída del hombre. El hombre se apartó de Dios. Bueno, vamos a ver un repaso de lo que ya hemos visto anteriormente. Originalmente, el hombre debió haber estado unido en mente y cuerpo, ¿sí? En perfecta armonía, haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Es decir, que el hombre debería tener su mente y su cuerpo unidos al bien. ¿Se entiende? Esto daría como resultado una persona ideal, ¿sí? Habíamos llamado esto el fundamento de 4 posiciones, ¿se acuerdan? El sujeto, el objeto, el propósito y el resultado, ¿sí? Sin embargo, si nosotros observamos la situación del hombre actual, nos damos cuenta de que por lo contrario, él tiene una contradicción entre el bien y el mal. O sea, el hombre actual tiene esta situación. Tiene su cuerpo en la posición de sujeto. Generalmente termina su espíritu haciendo la voluntad de su cuerpo. Viene para los deseos carnales, para los deseos físicos. Entonces, su mente muchas veces sufre las consecuencias de esto, ¿sí? Hay una contradicción entre el bien y el mal. El hombre siente el deseo de hacer el bien, sin embargo terminaba haciendo el mal. ¿Quién de nosotros no tuvo que arrepentirse de hacer el mal? Y cuando hacemos algo malo, entonces sentimos el remordimiento, sentimos que una parte de nuestro ser está en contra de lo que hemos hecho. Quiere decir que tenemos esta contradicción entre el bien y el mal, ¿sí? Entre el bien y el mal. Entonces, el resultado de de este conflicto en el hombre es un hombre caído. Si observamos el ideal de Dios, acá el fundamento de 4 posiciones, con la situación en la que se encuentra el hombre hoy en día, hay una contradicción entre el bien y el mal, donde a veces sí centraliza su mente y su cuerpo para realizar el bien y otras veces la centraliza para hacer el mal, ¿sí? Si a esto le llamamos fundamento de 4 posiciones, acá ¿cuántos elementos se encuentran ustedes? Son 5, ¿sí? No hay nada en la naturaleza que dé 5 posiciones. Quiere decir que hay un elemento que está de más. Es obvio que hay un elemento que no debería estar. Entonces, ¿qué tan grande puede ser esta contradicción que tiene el hombre entre el bien y el mal? ¿Sí? Bueno, si hacemos un ejemplo acá, una analogía, cualquier elemento, por ejemplo, un recipiente acá, ¿sí? Un recipiente. Este es un recipiente. La palabra recipiente proviene de la palabra recibir. Un recipiente fue creado para recibir y contener líquido, ¿sí? ¿Se entiende? Pero digamos de que este recipiente se cae y se hace un orificio y comienza a derramar el líquido. Ya no puedo decir que es un recipiente porque no solamente recibe, sino que también derrama. O sea, es un falso recipiente. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Bueno, porque hay una contradicción de propósitos. Por un lado contiene y por el otro derrama. Y un propósito anula el otro. ¿Un recipiente así tiene valor? No. Un recipiente así pierde su valor, es un falso recipiente. ¿Por qué pierde su valor? ¿Por qué? Porque hay un elemento de más. Este agujero está de más, no debería estar. Este orificio hace que pierda su contenido. En el ser humano ocurre lo mismo. Hay un elemento de más. Hay un elemento dentro del ser humano que le produce esta contradicción. Es como un agujero en su carácter que hace que pierda su contenido espiritual.
El hombre debería ser el recipiente verdadero del amor y la verdad de Dios. Nosotros deberíamos ser personas que contienen el amor y la verdad de Dios dentro de nosotros y que lo retenemos y que lo retienen. Pero sin embargo, muchas veces lo perdemos también y nos sentimos vacíos. Si este recipiente continúa derramando su contenido, llega el momento en que queda vacío. ¿Quién de nosotros no ha sentido esto alguna vez? Todos hemos sentido alguna vez una inspiración. Hemos recibido el amor y la verdad de Dios, hemos sentido que podemos ser buenos, pero al poco tiempo perdemos la inspiración, ¿sí o no? Y terminamos siendo egocéntricos de nuevo, terminamos siendo malos de nuevo y terminamos sintiéndonos secos espiritualmente, secos y vacíos de nuevo. Si este orificio de este recipiente fuera lo suficientemente grande, entonces el líquido ni siquiera tocaría las paredes del recipiente, pasaría de largo. Entonces, si alguien le preguntara a este recipiente, ¿cómo es el líquido? El recipiente podría contestar, bueno, yo no experimenté ningún líquido, no sentí nada. A veces un hombre con esta contradicción, alguien le pregunta acerca de la existencia de Dios y dice, no, yo no sé nada de Dios. Nunca sentí el amor de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un orificio en su carácter. Esta contradicción, todo lo que recibe de Dios lo derrama automáticamente. Nunca está lleno, nunca se siente completo en su vida. Siempre está vacío. Bueno, sería una gran frustración. Un hombre que de tanto y tanto se siente inspirado, pero pierde esa inspiración y se vuelve a sentir seco, se siente frustrado. Pero si yo tengo un recipiente así y estoy llenándolo, lo estoy llenando y se derrama, ¿no me siento frustrado yo también? Estar llenando algo que sé que se va a derramar. O sea, Dios que nos quiere llenar, Dios nos quiere llenar con su amor y su verdad. ¿No piensan que Él también se siente frustrado? Porque Él nos quiere llenar con su amor, pero nosotros siempre terminamos desperdiciando ese amor, ignorándolo. Claro, si nosotros tenemos un recipiente aquí, pues no está mal. ¿Por qué? Porque lo dejamos de llenar. Si nos damos cuenta que derrama, entonces ya no lo llenamos más. Pero Dios no puede parar, porque Dios es un Padre de amor. Él desearía dejar quizás de sentirse tan frustrado, pero no puede. Él continúa amándonos a pesar de la frustración y siempre quiere llenarnos espiritualmente, pero siempre volvemos a estar deprimidos y angustiados. Entonces, aún así, si uno pudiera tener este recipiente y pudiera tapar este orificio, de algún modo podríamos utilizarlo como si fuera un recipiente normal. Si uno pudiera anular esta parte mala en el individuo, podríamos funcionar como personas verdaderas y podríamos llenarnos espiritualmente, pero nunca puedo tapar este orificio si no sé en dónde está. Nunca puedo anular la parte mala del hombre si no sé dónde, realmente en dónde está, en qué consiste esa parte mala. Por eso es tan importante esta conferencia de la caída del hombre, saber en qué consiste esta contradicción en el hombre. Les quiero leer o les quiero recitar las palabras de San Pablo, ¿sí? Una palabra que había alcanzado un nivel espiritual como muy pocas personas en la historia humana. Y sin embargo, él hablaba muy claramente de esta frustración que él tenía, mostrando esta contradicción entre el bien y el mal. Quiero que ustedes piensen y sienten si realmente sienten lo mismo, si han sentido lo mismo, porque él era un santo. Nosotros podemos pensar, bueno, San Pablo podría tener ese problema, pero yo no lo tengo porque él tenía un nivel muy espiritual, muy elevado, y sin embargo él habló con mucha sinceridad diciendo, pues bien sé yo que nada habita en mí. Es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. O sea, por un lado yo quiero hacer el bien, pero no puedo, puesto que no hago el bien que yo quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, aun queriendo hacer el bien, es el mal que se me presenta. ¿Ocurre o no? Aún quiero ser una persona buena, quiero ser un padre bueno, quiero ser un hijo bueno, quiero ser un ciudadano bueno, pero no puedo. Somos esclavos del mal. Descubro pues esta ley, aún queriendo ser el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. O sea, hay una parte mía en que se complace en hacer el bien. Me complazco en la ley de bien, del Dios, según mi hombre interior. Pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley de mi razón que está en mis miembros. Pobre de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? O sea, el cuerpo estando en la posición de sujeto lleva a la muerte del espíritu. Cuando el cuerpo está como sujeto, no. Cuando es el cuerpo el que manda, es el que lleva a la muerte espiritual. Y por último, dice, qué hombre miserable que soy. Él, que era un santo, se sentía miserable. ¿Qué se puede esperar de nosotros? ¿Nos sentimos felices y totalmente realizados en nuestras vidas? Entonces, San Pablo hablaba de esta contradicción, hablaba de la frustración que él sentía. El punto es que la humanidad realmente necesita cuál es el origen de ese mal. ¿Qué fue lo que pasó con la caída humana? ¿Por qué Dios no pudo impedir la caída humana? ¿Y cuál es la solución a ese problema? ¿Sí? Eh,
Bueno, entonces la Biblia nos cuenta en símbolos la historia de la caída del hombre, ¿sí? Dice la Biblia que Dios creó a Adán y Eva que en el jardín del Edén, ¿sí? Ellos dos estaban en el jardín del Edén, ¿sí? Creciendo normalmente, y en el centro del jardín del Edén habían dos árboles, ¿sí? Uno que se llamaba el árbol de la vida, este de acá, y a su lado había otro árbol, el cual se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Y que Dios le dijo a Adán y Eva que ellos no deberían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiere decir que este árbol tenía un fruto que Dios había pedido a Adán y Eva que no lo comiera, diciéndoles, el día que coman de ese fruto, ciertamente morirán. Y que también había otro ser extraño, una serpiente, y digo extraño porque era una serpiente que, según la Biblia, inteligente, muy inteligente, el más inteligente ser que Dios había creado, dice la Biblia, que conocía incluso la voluntad de Dios, ¿sí? Y sin embargo opinaba diferente a Dios, porque Dios le había dicho a Adán y Eva que no comieran de este fruto, porque el día que ellos comieran ciertamente morirían, y sin embargo la serpiente decía que no iban a morir. Entonces, la historia que todos conocemos dice que la serpiente tentó a Eva. O sea, al principio hubo una acción de dar y recibir solamente entre Eva y la serpiente. Y en esta relación, la serpiente logró convencer a Eva de que no había problema. Entonces dice que la Biblia dice que Eva comió del fruto y que después de esto ella le convidó este fruto a Adán también. Ambos estaban creciendo en el jardín del Edén, ¿sí? Y como ellos comieron del fruto que no deberían haber comido, entonces Dios los echa del jardín del Edén. Esa es la historia que ha quedado siempre durante miles de años. Y mucha gente lo ha tomado como si fuera simplemente una historia literal, que así fue como ocurrieron las cosas. El pecado se había originado a través de este fruto. Y durante miles de años las personas se han preguntado, ¿por qué este fruto era tan serio? ¿Qué representa realmente este fruto? Si podemos deducir realmente lo que es este fruto, entonces podemos entender lo que produjo la caída del hombre. Durante muchos años la gente ha pensado que ese fruto quizás era literal y que simplemente Dios lo puso ahí para poner a prueba a Adán y a Eva. Bueno, podemos dos posibilidades de que el fruto pudiera ser literal o pudiera ser simbólico, ¿sí? En realidad, Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículo 11, dijo, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Si bien habíamos comentado en el video anterior acerca del mundo espiritual y el mundo físico, dijimos de que el hombre tiene un cuerpo espíritu y un cuerpo espiritual y que el universo estaba regido por principios. Quiere decir que hay leyes espirituales y también hay leyes físicas, ¿sí? Si una persona viola una ley física, por ejemplo, la ley de gravedad, ¿se va a ir al infierno espiritualmente? No, se lastimará físicamente. Si una persona viola una ley espiritual, ¿se va a notar físicamente? No necesariamente. O sea que hay leyes espirituales y leyes físicas. La Biblia dice que Dios le dijo a Adán y Eva que el día que ellos comieran del fruto ciertamente morirían. Ellos comieron del fruto y no murieron ese día, dice la Biblia, ni al día siguiente ni el año siguiente. Murieron mucho tiempo, muchos años más, pero sí murieron espiritualmente. Entonces, ¿ellos qué violaron? ¿Una ley física o una espiritual? Una ley espiritual. ¿Por qué? Porque les causó un daño espiritual, no un daño físico. Por eso Jesús dice, no es lo que entra por la boca. O sea, no es algo físico lo que me va a hacer violar una ley espiritual. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, ¿sí? Es obvio que este fruto no era una prueba de Dios por muchas razones. Primera razón, no existía el mal. Dios había creado a sus hijos a imagen y semejanza de él. Él sabía que sus hijos no tenían nada de malo, pero no necesitaba ponerlos a prueba. Para que exista el amor, ¿se entiende? Para que exista el amor verdadero, para que exista el amor verdadero, hace falta la confianza verdadera, ¿sí? ¿Ustedes sienten facilidad en amar a alguien en quien desconfían? Es muy difícil amar a alguien en eso. Si desconfían en alguien, si alguien desconfía de nosotros, es también difícil amarlo. Es difícil recibir el amor de alguien que no confía en nosotros o que no confiamos en él también. Los padres generalmente tienen una marcada tendencia a creer en sus hijos. Imaginen un padre que está espiando a sus hijos, esperando el momento a que cometan un pecado, y después el padre dice, no, yo sabía que algo malo iba a hacer. No, obviamente los padres tienen confianza en sus hijos. Dígame si no es muy común escuchar que los padres digan, no, mi nene es bueno. Lo que pasa es que son las malas compañías, ¿sí o no? Y los padres del otro dicen lo mismo. No, el mío es bueno. Son las malas compañías, porque el padre tiene tendencia a confiar en sus hijos. No van a pensar que sus hijos son malos. ¿Y Dios qué?
Dios, que había creado a Adán y Eva totalmente puros a su imagen y semejanza, no existía el mal, estaba ahí poniéndolos a prueba para ver cuándo iban a pecar. Dios no tenía esta clase de corazón. Pero literalmente Adán y Eva murieron espiritualmente. Entonces no era solamente una prueba simbólica, algo pasó. Imagínense ustedes que un padre tenga esta clase de corazón. Quiere probar a sus hijos, entonces primero los observa, porque dice que el fruto era muy tentador a los ojos de Eva. Entonces primero ustedes observan a sus hijos para ver qué fruta les gusta más. Ahí descubren que es la manzana. Entonces toman una manzana y le ponen veneno, ¿sí? Y le dicen a los hijos, no comas. Y cuando regresan, lo encuentran muerto. ¿Tendrían esa clase de corazón? ¿Harían esto a sus hijos? Ahora, ¿pueden ustedes pensar que Dios tiene menos corazón que ustedes? Porque si ustedes están diciendo que no lo harían a sus hijos, pero hay gente que cree que Dios sí lo hizo, entonces ¿quiere decir que Dios tiene menos corazón que el hombre? No, no es razonable. Entonces debemos encontrar otra explicación. Si este fruto no era una prueba de Dios, porque Dios no puede tener esa clase de corazón, aparte Dios no necesita probar a algo que Él creó. Vamos a encontrar una clase de explicación muy bíblica, muy clara y muy lógica. Todo lo que Dios creó es útil para el hombre. Es útil y es necesario para el hombre. Si fuera una prueba, si este fruto representara simplemente una prueba que puso al hombre, estaríamos diciendo que Dios le dijo al hombre, el día que fracases en la prueba que yo te pongo, yo te voy a castigar con la muerte. Pero no es así como nos han enseñado, que Dios puso la prueba al hombre y como el hombre fracasó, Dios lo castigó. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia no dice, el día que comas del fruto, yo te mato. Dice, el día que comas, morirás, que es muy diferente. Es muy sencillo acá. Esto está representando una ley, un principio universal. El universo está regido por leyes y principios. Todo lo que Dios creó, lo creó para que sea útil al hombre. Por ejemplo, Dios creó la fuerza de gravedad. Es necesaria. Si no fuera por la fuerza de gravedad, estaríamos todos flotando. Pero si alguien no respeta las leyes de gravedad, puede caerse de un lugar muy alto y lastimarse. Un padre fabrica una casa y pone electricidad en la casa y muy tranquila le puede decir a sus hijos, no quiero que toques los enchufes, no quieres que toques la electricidad porque el día que lo toques te vas a electrocutar. No le está diciendo, el día que la toques yo te mato. Es muy diferente. Hay una advertencia ahí. ¿Entiende? Nadie puede ser tan inocente de pensar, entonces puso la electricidad para ponerme a prueba. No, puso la electricidad porque es necesaria, pero me está pidiendo que yo respete sus principios. Este fruto está representando algo necesario, absolutamente necesario, pero como toda cosa necesaria del universo, tiene sus principios y deben ser respetados. Cuando ustedes eran pequeños en su casa, en la cocina, ¿habían cuchillos? Por supuesto que sí. Sus padres le podrían decir, no quiero que juegues con los cuchillos porque si juegas te puedes lastimar. No le está diciendo, si juegas con los cuchillos te voy a lastimar como castigo. Los cuchillos no están ahí para ponerlos a pruebas, sino que están ahí porque son necesarios y son útiles y los niños no deben tocarlo. Este fruto está representando algo necesario, útil, precioso, como todo lo que Dios creó, porque todo lo que Dios creó lo creó para el hombre, pero Dios estaba advirtiendo al hombre que el hombre no lo tocara. Bueno, si este fruto es simbólico, el árbol que produce este fruto debe ser simbólico porque no hay ningún árbol real que dé frutos simbólicos. Y dice que los dos árboles estaban en uno del otro. Por lo tanto, este otro árbol de la vida también es simbólico. Y vamos a comenzar analizando este árbol, el de la vida. A ver qué significa. Porque el árbol de la vida se menciona muchas veces en la Biblia. El árbol de la ciencia del bien y del mal, no. Solamente se menciona una vez, nos dice, no comerás de su fruto, pero el árbol de la vida se menciona muchas veces. El árbol de la vida se relaciona siempre en la Biblia como el más profundo deseo humano. Por ejemplo, en Proverbios, capítulo 13, versículo 12, espera prolongada enferma el corazón. Árbol de la vida es el deseo cumplido. O sea que el hombre tiene el corazón enfermo de tanto esperar el árbol de la vida. Espera prolongada enferma el corazón. Árbol de la vida es el deseo cumplido, dice aquí. Quiere decir que el árbol de la vida está representando el deseo humano. ¿Sí? El principal deseo humano. Bueno, ustedes podrán decir, bueno, pero este es en el Antiguo Testamento hace mucho tiempo. Bueno, pero la Biblia en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22:14, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 22:14, el último libro de la Biblia, prácticamente lo último que dice la Biblia es, dichosos los que laven sus vestiduras, dice Apocalipsis 22:14, porque ellos podrán disponer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad, entrar al reino de los cielos. Dichosos los que se purifiquen, dice. ¿Por qué? Porque ellos, solamente los que son puros, podrán disponer del árbol de la vida.
quiere decir que también está mostrando que van a ser dichosos los que alcancen el árbol de la vida. Otra vez el árbol de la vida está mostrando el deseo humano. Bueno, uno puede pensar, ¿cuál puede ser el profundo deseo humano? Quizás fuera dinero, fama, poder. No, pero la Biblia dice en Génesis 3:24 acá, Génesis 3:24, que el deseo de Adán también era alcanzar el árbol de la vida. Dice que después los echó del jardín del Edén. Dios tuvo que poner querubines, ángeles, seres espirituales para evitar que el hombre alcanzara el árbol de la vida. O sea, el deseo de Adán también era alcanzar el árbol de la vida o conseguir el árbol de la vida. Adán no necesitaba fama ni poder. ¿Qué podría desear Adán? Es más, imaginemos que sí, que realmente Adán quería poder, dinero, fama. Está bien, digamos que sí, él quería esas cosas. Pero él había sido creado por Dios para ser el padre de la humanidad y para ser el dueño de toda la creación. Porque después de que el hombre llegara a la perfección y se multiplicara, él iba a dominar toda la creación. Él iba a ser poderoso porque iba a ser el dueño de la creación, iba a ser el padre de la humanidad, iba a ser famosa porque iba a ser el padre de la humanidad. Entonces, pero para lograr la tercera bendición, habría que pasar por la primera, de crecer, y luego la segunda, la de multiplicar, y recién dominar. ¿Se entiende? Aunque quisiéramos pensar que el deseo de Adán era poder, fama, etcétera, aún así él lograría todo si cumplía con la primera bendición de crecer, porque creciendo la perfección iba a ser el padre de la humanidad y toda la creación iba a estar en sus manos. Entonces, ¿cuál podría ser el deseo más profundo de Adán? Era crecer, más nada, no tenía más nada que hacer en el jardín de Edén que no sea crecer, ¿sí? Bueno, si ustedes leen la Biblia, dice que la serpiente tentó a Eva a comer del fruto, diciéndole, no, el día que comes del fruto no vas a morir, no vas a morir. Al contrario, dice, el día que comas del fruto se te abrirán los ojos y llegarás a ser como Dios. Y algunas personas enseñan que el problema de Adán y Eva fue quizás la soberbia de querer ser como Dios. No, pero Jesús dijo, ustedes tienen que ser perfectos como Dios. Mateo 5:48. En realidad, el hecho de que esta serpiente haya tentado diciéndole que el día que lo coma va a ser como Dios nos da una clave de poder entender. Porque la serpiente conocía realmente el deseo del hombre. Si yo voy a tentar a una persona para que haga lo que yo quiera, la tengo que tentar con algo que ella quiere. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, si tú haces lo que yo quiero, yo te dejo que comas este plástico, lo puedo tentar, no, porque esa persona no fue creada para comer plástico, pero si yo la observo y observo que le gustan los pasteles, entonces le digo, si haces lo que yo te quiero, entonces yo te puedo dar un pastel. Yo voy a observarlo primero. Entonces la serpiente le dijo a Eva, si comes del fruto vas a ser como Dios, porque él sabía que el deseo de ellos era ese, porque Dios puso en ellos el deseo de ser como Dios. No tiene sentido tentarlos con algo que no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces el deseo de Adán era crecer a la perfección para ser como Dios, porque Dios puso ese deseo dentro de ellos. Dios puso el deseo dentro de él de querer ser como su padre. No somos nosotros iguales de chiquitos, queremos imitar a nuestros padres, ¿sí? ¿Quién puso ese deseo dentro de nosotros? Claro, el plan de Dios era que nosotros tuviéramos padres perfectos. Adán y Eva y que sus descendientes, todos sus padres fueran perfectos. Naturalmente el hombre quería imitar a su padre. Hoy cuando queremos imitar a nuestro padre, vemos que nuestro padre fuma y queremos imitarlo también. Lamentablemente no tenemos muy buenos ejemplos en estos casos. Pero el deseo original de Dios era que Adán fuera como Dios. El deseo más profundo de Adán entonces era crecer. Entonces, si el árbol de la vida representa el deseo más profundo del hombre, está representando al hombre perfecto. O sea, el árbol de la vida representa a Adán perfecto. ¿Entiende? Si nosotros observamos en la Biblia, cada vez que se menciona a un árbol, se le relaciona con un hombre. Y Jesús decía que él era el olivo verdadero, que nosotros somos los olivos silvestres. Él decía, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Los sarmientos son unas plantitas que se alimentan de la savia de la vid. Siempre la Biblia se compara a un hombre con un árbol. La Biblia dice que Jesús estaba en la posición de Adán. 1 de Corintios 15:45. Jesús estaba en la posición de Adán y Jesús se llamó a sí mismo árbol de la vida. Cuando él habló de sí mismo, él se habló del árbol de la vida. Esto lo podemos ver en Lucas 23:31, acá abajo, Lucas 23:31. ¿Sí? Acá cuenta la historia cuando Jesús le llevaban a crucificar. Y habían unas mujeres, dice, llorando a su alrededor. Y les voy a redactar qué fue lo que Jesús dijo. Dice, le seguía una multitud de pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviendo hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en los que se dirán, dichosas las estériles y las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces empezarán a decir a los montes, caer sobre vosotras, y a las colinas cubrirnos, porque si esto es lo que hacen con un árbol verde, ¿qué es lo que no harán con un árbol seco?
O sea, si él que era un hombre perfecto, un hombre verdadero, él estaba en la posición y era perfecto, él estaba en la posición de Adán perfecto. Si esto es lo que hacen con un árbol verde es un árbol que está con vida. ¿Qué es lo que no harán con un árbol seco? O sea, que él se llamó a sí mismo un árbol de vida. Y Jesús dice la Biblia que está en la posición de Adán, en segundo Adán, último Adán. Entonces, si Jesús en la posición de Adán representa el árbol de la vida, este árbol de la vida representa entonces a Adán perfecta. Y si este árbol representa a Adán, a aquel árbol que estaba a su lado, ¿a quién representa? A Eva, por supuesto. Pero se le llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que Eva podía tomar el camino del bien o del mal. Quiere decir que ella no era perfecta todavía. Cuando uno es perfecto, es la encarnación del bien. Quiere decir que Eva, este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, está representando a Eva inmadura. A Eva inmadura. ¿Sí? Entonces, si este árbol representa a Adán y este árbol representa a Eva, ¿a qué cosa está representando el fruto? Porque el fruto es el medio a través del cual un árbol se multiplica. ¿Sí? El fruto tiene la semilla que va a permitir que el árbol se multiplique. Y si este árbol está representando a Eva, el fruto está representando el medio a través del cual Eva se va a multiplicar, o sea, su amor sexual, su capacidad sexual. Entonces, ¿por qué estaba prohibido? Muy sencillo, porque primero ellos tenían que crecer y después multiplicarse, nada más que por eso, es muy sencillo, ¿no? El fruto está representando el medio a través del cual el hombre se va a multiplicar, pero no debe crucificarse hasta no alcanzar la perfección o crecer la perfección, porque si no, no sería la imagen de Dios. Y Dios quería evitar que el hombre y la mujer tuvieran una experiencia con esta fuerza tan poderosa que es la fuerza del amor, porque esta fuerza también tiene sus leyes y principios. Como dije antes, todas las cosas útiles, toda cosa necesaria, tiene sus principios y peligros también. Es como la electricidad también. No podemos decirle a alguien, a nuestro padre, que haga nuestra casa sin electricidad para que no haya peligro. No, nosotros tenemos que ser responsables y cuidarnos y respetar sus principios. Entonces, Dios creó este fruto, el amor, como algo poderoso, indispensable para la vida humana. Pero como toda cosa indispensable y útil, debe ser respetados sus principios. Mucha gente cree que el amor no tiene sus leyes, no tiene principios. Pero ¿por qué existe el odio? ¿Por qué existen los celos? ¿Por qué existe el adulterio? Las familias destruidas. Porque la gente cree que el amor no tiene principios. El amor tiene también leyes y principios, igual que todas las cosas. ¿Sí? Pero continuemos con el relato bíblico a ver si es lógico o no. Porque dice la Biblia que cuando ellos comieron del fruto, se sintieron, avergonzaron y se taparon sus partes sexuales, ¿sí? Uno esconde aquello con lo que pecó. Bueno, ellos se taparon sus partes sexuales. Si hubiera sido un fruto literal, imagínense, alguien les dice que no coman la fruta y cuando la persona entra, están comiendo, esconderían los restos o taparían su boca. No van a taparse sus partes sexuales. Pero si uno pegó con las partes sexuales, entonces sí tiene sentido. Pero más aún, Dios conecta ambas cosas porque dice la Biblia que Adán se escondía de Dios. Entonces, Dios encuentra a Adán y le dice, ¿por qué te escondes? Y Adán contestó, me escondo porque estoy avergonzado, porque estoy desnudo. Y Dios le dice, ¿por qué te diste ahora que estás desnudo y no antes? ¿Acaso comiste del fruto? Dios relaciona automáticamente, ¿por qué te diste cuenta ahora y no antes que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto? Quiere decir entonces que el fruto está totalmente relacionado con las partes sexuales del individuo. Y esa parte, lo único que pudo haber hecho a Eva y a Adán a Eva caer. ¿Por qué otro pecado pudieron haber cometido? Su responsabilidad era crecer primero antes de multiplicarse. Sin embargo, Adán y Eva no alcanzaron la perfección y sin embargo tuvieron hijos. Quiere decir entonces que el pecado que ellos cometieron es el pecado de fornicación. ¿Sí? Y fornicación es el nombre que se le da a un acto sexual ilícito, a una relación de amor fuera de la voluntad de Dios. Bien. Es muy razonable porque a partir de ese momento, después de la caída humana, durante toda la historia, el pecado de fornicación y de adulterio fue considerado el peor de los pecados para todas las religiones principales de la humanidad. ¿Sí? Cualquier religión tiene el pecado de fornicación y de adulterio como el peor de los pecados. El pueblo elegido de Dios tenía la obligación de que cuando naciera un niño se le practicara la circuncisión, que era un corte en sus partes sexuales para que derramara sangre. O sea que ya tenía que de algún modo pagar algún precio porque el pecado original fue originado por las partes sexuales. Entonces el pueblo elegido de Dios era principalmente el pueblo que debía purificarse de ese pecado.
Entonces, ¿qué es esta serpiente? ¿Qué representa esta serpiente? Bueno, si nosotros leemos en Apocalipsis, nos menciona muy claramente la identidad de esta serpiente. En Apocalipsis 12:9, 12:9, ¿sí? En Apocalipsis 12:9. Dice lo siguiente: y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, la Biblia está diciendo que la serpiente antigua, dice la Biblia, porque está hablando de aquella serpiente del primer libro de la Biblia, fue arrojado también cuando Dios echó a todos del Edén, y sus ángeles fueron arrojados también. O sea, quiere decir que el énfasis hay que ponerle ahí, en sus ángeles, ¿sí? Sus ángeles. Según la Biblia, esta serpiente tenía ángeles bajo su cargo. ¿Cómo es eso? Observemos acá, ¿sí? El mundo espiritual y el mundo físico. Nosotros sabemos que existen seres físicos que tienen vida, pero no vida espiritual, solamente vida física, como las plantas y los animales, porque fueron creados para servir a la parte física del hombre. Y del mismo modo, hay seres espirituales, ¿sí?, que no tienen cuerpo físico porque fueron creados para servir a la parte física espiritual del hombre, ¿sí? Quiere decir entonces que el hombre es el centro de armonía entre los dos mundos. Los animales solamente pueden tener un contacto con el mundo espiritual a través del hombre. Los ángeles pueden tener contacto a los físicos a través del hombre. El hombre es el centro de los dos mundos. Por eso dice la Biblia que estos dos árboles estaban en el centro del jardín del Edén, porque Adán y Eva representan el centro del jardín de ambos mundos. Pero ¿puede un animal que no tiene espíritu estar como responsable de seres espirituales? Porque dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. No, es obvio que esta serpiente, que era inteligente, que hablaba, que conocía la voluntad de Dios, es un ser espiritual, ¿sí? Entonces, ¿por qué se le relaciona con un ser físico? Porque después de la caída, ¿sí?, el hombre murió espiritualmente. Y Dios nos debe contar la historia con símbolos y elementos que nosotros conozcamos. Si ustedes le van a explicar a un niño algo, un niño les hace una pregunta y ustedes le explican con términos que él pueda entender. No van a utilizar ejemplos o términos que él desconozca por completo. Entonces, durante miles de años, Dios tuvo que hablar un simbolismo de cómo ocurrió la caída, o utilizando términos físicos también. El fruto es algo espiritual, el amor es espiritual, pero es algo físico aquí. La serpiente es algo físico, son términos físicos, pero en realidad es un ser espiritual. O sea, términos que el hombre podía conocer en ese tiempo, pero ahora no, ahora podemos entender realmente lo que ocurrió. Por eso dice, y sus ángeles fueron arrojados. Quiere decir que este ángel era un ser espiritual, y ahí sí es razonable y lógico que un ser espiritual conozca la voluntad de Dios y pueda comunicarse con Adán y Eva, porque Adán y Eva todavía estaban vivos espiritualmente. Pero la Biblia dice acá que primero era una relación entre Eva y la serpiente. La serpiente tentó a Eva y Eva comió del fruto. Adán no tenía nada que ver. Si comer del fruto sin estar representando una fornicación, y Adán no tenía nada que ver momentáneamente, ¿qué significa? Entonces, la Biblia dice en Judas 6:7, que el pecado de los ángeles también fue el pecado de la fornicación. Sí, es absolutamente posible que un ser espiritual tenga contacto con el espíritu de una persona sustancialmente. La Biblia está llena de casos, ejemplos de esto. Entonces, en Judas 6:7 dice lo siguiente: y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras enteras para el juicio del gran día. Y lo mismo que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que al igual que ellos, fornicando, se fueron tras otra carne diferente. Y los ángeles que no mantuvieron su dignidad, y lo mismo que Sodoma y Gomorra, fornicaron. Quiere decir entonces que la Biblia está diciendo que el pecado de esta serpiente del ángel también fue el pecado de la fornicación. Entonces, ¿qué fue realmente lo que ocurrió? Vamos a ver a continuación en los siguientes videos. Entonces, el proceso de la caída y el proceso de la caída y la motivación de la caída, ¿sí? Es lo que vamos a ver entonces en los siguientes videos. En el siguiente video vamos a explicar cuál fue la motivación detrás de que ese ángel haya tentado a Adán y Eva. Cuál era la motivación y cuál fue ese proceso paso a paso, cómo se llevó todo, cómo se desarrolló todo paso a paso, ¿no? De eso se trata el siguiente video.
que voy a compartir con ustedes, pero por el momento eso es todo. Gracias por haberme acompañado y nos vemos para la próxima.